Buenos días a todos, a todas las que no saludé. Siempre es una alegría para mí venir acá a visitarlos, siempre que el pastor Leo viaja o tiene que salir. A veces me pide que venga a compartir con ustedes la palabra de Dios y para mí siempre es una alegría. Así que gracias por la invitación, porque sé que todos ustedes también participan de esa invitación. Que Dios pueda en esta mañana hablar a nuestros corazones a partir de las lecturas. Quise hoy que agregáramos a las lecturas que habitualmente leemos el texto de Hechos. ¿Por qué lo quise agregar? Porque el Evangelio de hoy trae ese mandamiento tan maravilloso de Jesús, que si uno quizá pudiera reducir toda la Biblia a una palabra, yo por lo menos me quedaría con eso. Yo creo que el gran mandamiento que Jesús nos pide, y no es un invento mío, San Pablo dice, ¿no? El resumen de toda la ley es esto: amá a tu prójimo como te amás a vos mismo. Y no hay más nada que decir, dice San Pablo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el gran resumen de toda la Biblia es esto, el nuevo mandamiento. Pero me parece que cuando uno lo dice así, puede quedar fuera de contexto y podemos perdernos un poco el jugo de lo que Jesús estaba diciendo. Porque por predicar el amor no se crucifica a nadie. La verdad que algo hubo en ese ejercicio del amor de Jesús que hizo que lo terminaran matando. Entonces me parece que el contexto lo puede dar un poco hoy el pasaje que leímos recién en el libro de los Hechos. ¿Por qué digo esto? Vamos a ubicarnos un poquito en lo que Pedro está diciendo, le está contando a la iglesia de Jerusalén. El Espíritu Santo se había derramado sobre los que no eran judíos. Flor de problema para aquella primera iglesia cristiana en Jerusalén. Pedro tiene que ir a contárselos y enseguida se les ponen los pelos de punta a los muchachos aquellos y le dicen, ¿cómo es esto? Y Pedro les cuenta una situación, una experiencia que tuvo. Una experiencia muy rara. Pedro estaba en una terraza orando, qué sé yo, y tuvo una visión. Recién lo leímos, ¿no? Un lienzo baja, una sábana llena de animales y una voz que le dice, Pedro, matá y come. Y Pedro se resiste. ¿Por qué se resiste Pedro? Porque esos animales, según el Antiguo Testamento, eran inmundos. Si comían esos animales, ellos se volvían impuros. Y ahí está un poco uno de los secretos culturales que no podemos perder de vista. La sociedad de Jesús era una sociedad marcada, definida, incluso geográficamente, y ahora se los voy a decir, por la pureza y la impureza. Las cosas se medían de acuerdo a una escala de valores que iba desde lo más puro a lo más impuro. Y cuando digo geográficamente, ¿por qué? Si ustedes recuerdan un poco el templo de Israel también tenía graduaciones, si ustedes quieren, de pureza e impureza. ¿Cuál era el lugar más puro del templo de Israel? El lugar santísimo, al que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Después de allí venían lugares menos santísimos, por así decirlo, hasta que aparecían el lugar de los judíos que no eran sacerdotes, atrás de ellos en un lugar menos santo, disculpen hermanas, las mujeres, atrás de las mujeres en un lugar todavía menos santo, en el atrio de los gentiles que querían ir al templo, no estamos hablando de los gentiles que tenían otros cultos, no. Y así uno se va alejando del lugar santísimo, geográficamente hablando, y cada vez es más impuro. En la escala de valores, desde el más puro al menos puro, el menos puro de los menos puros de todos era el extranjero, el gentil. ¿Por qué? Porque tenía otros dioses, porque vivía
lejísimo del lugar santísimo, casualmente. Jesús mismo, cuando dicen de Nazaret sale, puede algo bueno, ¿no? Salir de ese lugar tan lejos del templo, podríamos traducir. Qué bueno puede salir de esos barrios, alejados del lugar santo, la gran Jerusalén. Y todavía por debajo del gentil, más gentil, siempre la mujer. Quiero decir, si eras mujer y extranjera, en la cultura de Jesús estabas en el lugar más impuro que podías estar en la época de Jesús. Pero en la práctica de Jesús, cuando uno ojea los evangelios, lo que nos damos cuenta es que Jesús fue pateando los tableros de esos conceptos de pureza. Todos, no dejó uno sin romper. A los leprosos impuros los tocaba. El sábado, día de descanso, él trabajaba. Y hasta se animó a decir, mi padre trabaja un sábado. A la mujer extranjera que le pidió por favor, primero no la quiso atender, ¿se acuerdan? No, la mujer fue, lo agarró, qué sé yo, Jesús, sácamela de encima. Yo vengo a hablarle a los hijos, no a los perros. ¿Se acuerdan de una escena muy fuerte en el Evangelio? Durísima. Jesús aparece de una manera que uno dice, este no es Jesús, pero actuando como un rabino de su época. Estaba frente a lo más impuro de lo más impuro de su cultura. Hasta que al final la mujer con mucha habilidad le dice, sí, seré un perro, todo lo que vos quieras, pero aún los perros comemos las poquitas migajas que se le caen a los hijos. Y Jesús entiende ahí, ¿no?, que el amor de Dios también alcanza a esta gente. Ese pasaje es interesantísimo. Si ustedes leen el contexto, Jesús terminaba de dar una lección sobre lo puro y lo impuro. Es maravilloso. Jesús termina de decirle a los judíos que no estaba mal que sus discípulos comieran sin lavarse las manos, normas que no tampoco respetaban, normas de pureza e impureza de su cultura que ni sus discípulos respetaban, ni Jesús se las hacía respetar. Entonces lo atacan, le dicen, ¿cómo puede ser si la Escritura dice que los discípulos tienen que lavarse antes y ellos no comen sin lavarse, qué sé yo? Y Jesús les da toda una clase de que no es lo que entra en el hombre lo que lo vuelve impuro, sino de su corazón salen. ¿Se acuerdan eso? Termina de dar esa clase magistral, este gran maestro sale a la calle, se cruza con una mujer impura y no la quiere ni tocar. Es maravilloso ese pasaje. Es maravilloso porque hay una alerta y esto no puede pasar a todos, ¿no? El mismo Jesús, ¿no?, se ve como envuelto ahí entre su tradición, su mirada de Dios, qué sé yo, pero a Dios gracias, se entiende y efectúa el milagro sobre aquella mujer recontraimpura para esa cultura. Y podría dar un montón de ejemplos que los evangelios nos muestran vez tras vez, que Jesús vino a poner patas para arriba una estructura social que excluía, que dejaba fuera del amor de Dios a un montón de personas. Y Jesús vino a mostrar que no. ¿Qué le pasa a Pedro en esta historia? Lo mismo. Hermanos, 3 veces Dios le tuvo que mostrar esa visión tan loca. A mí una vez que baje un trapo del cielo, yo del susto que me pego, ya cambio de opinión en todo. 3 veces lo tuvo que hacer con Pedro. A ver si lo entendemos. 3 veces el Señor le hizo bajar un trapo con animales del cielo y dijo, matá y comé. No, ¿cómo voy a comer? Es inmundo, decía Pedro. Es inmundo. Segunda vez, Pedro, matá y... Hasta que al final el Señor le dice, pero lo que yo santifico no lo llames inmundo. Matá y comé, dejate hinchar, diríamos en casa. Y Pedro ahí entiende, y cuando entiende eso, recién después que entiende eso, Dios lo lleva a la casa de estos gentiles y le muestra cómo el Espíritu Santo baja. No lo hubiera entendido nunca si primero no hubiera tenido esa experiencia. Estaríamos los varones teniendo que circuncidarnos todavía si nos hiciéramos cristianos, de no haber sido por ese sacudón que Pedro tuvo que tener 3 veces para que pueda entender
que el Espíritu de Dios se derrama sobre toda persona, sobre cualquier ser humano, no importa nada, absolutamente nada. En ese contexto aparece Jesús y nos dice, ámense. Ese es el contexto que tenemos que entender. ¿Cuáles serán hoy en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras tradiciones, las maneras que tenemos de abrir el grifo del amor de Dios o de cerrarlo? Quizás ya no sean la pureza y la impureza al estilo de Jesús, quizás sí, no lo sé, pero seguro tenemos nuevas. Y el amor de Cristo, que nos llama a tener entre nosotros, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que creemos en la Trinidad? No. ¿En alguna doctrina? No. ¿En que hacemos Santa Cena? No. ¿Todo eso está muy bien? Sí, pero no alcanza. Te van a conocer si se tienen amor los unos a los otros. Y este amor, en este contexto, este amor que quebranta estructuras que separan, que dividen, que excluyen gente del calorcito que tiene el amor de Dios, como un día de hoy de frío, ¿no? El solcito del amor de Dios que nos calienta a todos y que nos cobija a todos. Termino pensando en el pasaje de Apocalipsis que leímos y que dice que por allí aparecerá Dios secándonos todas lágrimas. Este amor de Dios yo no lo puedo reflejar si primero no lo vivo yo. La visión que tiene Juan de Apocalipsis es en medio de una circunstancia dolorosa, de persecución y de muerte. En medio de esa situación, Juan se anima a ver a la Jerusalén celestial, a la gran ciudad. En medio del llanto, de la persecución y de la muerte, Juan se anima a decir, Dios va a enjuagar tus lágrimas. ¿Pero por qué? Porque primero seguro enjuagó las de él. Primero Juan se hizo carne con esa visión y la tenía presente. Es imposible a veces transitar las circunstancias que nos tocan vivir si no tenemos en vista, en nuestro corazón y en nuestra esperanza, esa ciudad a la que vamos caminando. Si no la tenemos presente siempre. Si no sabemos que algún día, en algún momento, la vida va a ser más fuerte que la muerte. Nuestras lágrimas van a ser secadas por Jesús. Y en esa fe queremos caminar, queremos invitar, queremos llamar a otros, queremos invitar a otras que lloran, que están mal, que necesitan un hombro. Allí es donde aparece este amor del que Jesús nos habló. El amor que nos va a hacer sentir hijos e hijas de Dios y que a la vista de los demás va a hacer que seamos su pueblo. El amor de Cristo en esa Jerusalén celestial, que todavía no es presente, porque todavía seguimos teniendo lágrimas, pero que es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a secar las lágrimas de los que tenemos al lado y a acompañar y a poner el hombro. Hermanos queridos, hermanas queridas, que Dios nos ayude a amar de esta manera, que podamos pensar cuáles son esas estructuras que nos dividen, que nos separan, que pateemos esos tableros, que entendamos que el amor de Dios está por encima de estas cosas siempre, que nos sentemos a hablar, a charlar, para ver cómo podemos hacer para hacer presente este amor de Dios a aquellos y aquellas que lo están necesitando. En primer lugar, nosotros. En primer lugar, nosotros, porque si yo no soy testigo de ese amor en mi vida, difícilmente te lo pueda compartir. Difícilmente encuentre esa fuerza que encontró Juan de ver en medio del dolor esa ciudad, donde ya no hay lágrima, ni llanto, ni dolor, ni nada. ¿Cómo veo eso? Primero lo tengo que tener visto yo, porque lo viví yo. Y después salir a contárselo a los que me rodean y animarlos también a seguir. Vamos a orar a Dios para cerrar este momento. Señor y Dios de la vida, sin ignorar los dolores que tenemos que atravesar al lado nuestro y en nuestras propias casas, queremos ponernos en tus manos
Queremos agradecerte porque este amor maravilloso que rompe todas las barreras, que tiende puentes, también nos alcanzó algún día y nos alcanza hoy. Señor, que podamos ser testigos de este amor ante todos aquellos que lo puedan estar necesitando. Que podamos llevar de este amor a nuestras propias familias, a nuestras propias casas, a nuestros vecinos, nuestras vecinas, a todas las personas, entendiendo que tu amor nos alcanza a todos. Ayúdanos, Señor, a tener estas experiencias que tuvo Pedro, que transformaron de fondo su vida y que sirvieron para abrir las puertas de las iglesias y de tu reino, para que otros también sean parte con esperanza y con justicia. Nos ponemos en tus manos, seguimos, Señor, disfrutando de este culto en el nombre de Jesús. Amén y amén.